Todos nos hemos cruzado alguna vez en nuestras vidas con un pretencioso. Esa persona que no sabe hablar de otra cosa que no sea de ella misma, de sus logros, de sus metas extraordinarias, de todo lo bien que le sale todo. Parece que en su vida nada le puede salir mal y todo lo que quiere lo consigue. Es que parece que no conocen el fracaso. Todo le sale bien, absolutamente todo le sale de maravilla. Pero hey, aquí hay que distinguir dos clases de pretenciosos, o mejor dicho, a dos tipos. Porque por una parte está el que dice haberlo obtenido todo, pero en realidad no ha conseguido nada. Pero nosotros sabemos su realidad. Sea por el motivo que sea, conocemos que nada de lo que dice es cierto, o solo lo es en parte. Y sobre esta clase de pretencioso, una vez que ha sido descubierto, lo único que podemos sentir por él es pena, lástima, incluso algo de consideración. Y si lo escuchamos es por cortesía. Sonreímos, asentimos y decimos sí, está bien. Quizá le demos una palmada en la espalda, en el hombro, asentamos, pero en realidad sabemos que no le creemos nada. Este tipo de pretencioso, digamos que no es el que nos interesa para efectos de este video. Porque hay otro tipo de pretencioso, y este sí es el que nos interesa. Es aquel que no habla mierda. En realidad él sí ha conseguido todo lo que dice tener. Y es sobre este tipo de pretencioso que quiero hacer el día de hoy este video. Soy Juan Camilo Ramírez, creador del teorema filosófico que da nombre a este canal. Soy el autor del paradigma del replicante y hoy te voy a hablar sobre el motivo por el que odiamos a los pretenciosos. Hay otro tipo de pretencioso y es el que no habla basura. Él sí hizo el viaje que dice haber hecho, tiene el auto que dice conducir, tiene el salario que dice tener. Este es el tipo de pretencioso que en realidad sí nos molesta, por el que no sentimos compasión o pena. No, al contrario, sentimos una especie de cosquilleo en la nuca cada vez que se nos acerca a hablar de sí mismo, de sus metas, de sus logros, de todo lo que ha conseguido. Y todo eso es verdad. Este es el tipo de pretencioso que detestamos. Este es el tipo de pretencioso que cuando se acerca, absolutamente todos le dan la espalda y quieren salir corriendo. Nadie quiere escucharlo hablar sobre sí mismo, porque no solo hace eso, sino que cuando puede, te hace sentir mal por lo poco que tú has conseguido en comparación a él. Pero ¿por qué odiamos, por qué detestamos a este tipo de pretencioso? Podríamos responder que se trata de simple envidia. Pero en realidad el sentimiento, la sensación, el hecho de que lo detestemos va mucho más allá. Y es lo que te voy a explicar a continuación. Nuestros ancestros más lejanos tenían normas, leyes y formas de castigar y prevenir este tipo de comportamientos. Prácticamente desde que comenzamos a vivir en sociedad, existen este tipo de engreídos, estos engendros maliciosos a los que todo les sale bien. Pero no siendo suficiente con eso, necesitan restregarlo en la cara. Así que nuestros ancestros ya tenían normas en contra de estos personajes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aún hoy en día es verificable en sociedades que viven en organizaciones tribales y que han sido objeto de estudio por antropólogos y sociólogos de la talla de Christopher Byrne, Marshall Sahlins, James C. Scott y David Graeber, solo por citar a algunos. Y vaya, todos ellos resultan ser antiestatalistas y han llamado a estas normas mecanismos de nivelación. Es decir, son mecanismos a través de los cuales la sociedad baja los humos de aquellos pretenciosos, de aquel miembro de la tribu que ha comenzado a presumir mucho. Y contra este tipo de individuos existen prácticas como la ridiculización, el chisme, el ostracismo e incluso la desobediencia colectiva. Y todos estos mecanismos de nivelación están desarrollados para que aquel miembro del grupo que comience a ser demasiado popular, demasiado engreído, que comience a recolectar demasiados éxitos y sobre todo los esté restregando a sus semejantes, ponga de nuevo los pies en la tierra y no se vuelva una amenaza para el resto del grupo, que se convierta en un detentador del poder, con suficiente, digámoslo así, popularidad, para que su palabra sea incuestionable.
Así, por ejemplo, Salins hace referencia al Big Man, aquel hombre que se ha hecho a sí mismo, que ha ganado popularidad, digámoslo, a fuerza de su propio pulso. Pero su popularidad puede, en cualquier momento, comenzar a verse mermada si comienza a mostrarse demasiado pretencioso. Y así, aquellos que lo llevaron a convertirse en ese Big Man también pueden llegar a hacerlo caer. Puede comenzar a tener el efecto contrario de perder seguidores. James Scott, por su parte, dirá sobre los hombres de las colinas, asociados a la tribu Somia en el sudeste asiático, que habían estructurado sus sistemas sociales para prevenir la concentración de poder. Y es que, de forma semejante a lo que mencioné en el video sobre el verdadero origen del Estado, de la misma forma en que las tribus resistieron al conquistador que deseaba concentrarlas a todas, los individuos hacemos lo mismo ante el tirano, el opresor, al que por su popularidad se erige como un posible detentador del poder sobre los demás, incluidos nosotros mismos. Y es que los romanos antiguos, por ejemplo, durante la ceremonia del triunfo, encargaban a un esclavo público, que era también quien portaba la corona o sostenía la corona sobre el ovacionado, a que le susurrara constantemente al oído advertencias sobre su mortalidad y sobre el hecho de que el Senado y el pueblo de Roma estaban por encima suyo, y que esa ovación, esa ceremonia de triunfo, era solo temporal. Y es que los atenienses tenían también una práctica que podríamos considerar un mecanismo de nivelación, y es que cuando un ciudadano se hacía demasiado popular, cuando acumulaba demasiada riqueza, demasiado poder, se votaba en su contra para condenarlo al ostracismo, es decir, a la expulsión de la ciudad por un periodo que podía llegar a ser de hasta 10 años. Ahora, se trataba de una medida no de castigo, punitiva o penal, sino más bien, como se ha dicho, una medida de nivelación, un mecanismo de nivelación, y era para que ese ciudadano perdiera su influencia, dejara de ser, digámoslo así, tan relevante en el panorama político ateniense. Así es que el hecho de que nos resistamos a los pretenciosos, a aquellos que nos quieren pasar por la cara todos sus éxitos, sus logros y lo mucho que tienen, su popularidad y demás, es un mecanismo de defensa que confirma el hecho de que somos seres replicantes. Si fuéramos lo contrario, si tuviéramos una conciencia de colmena, por ejemplo, no sentiríamos ese tipo de resistencia, no hablaríamos de sentir algo llamado envidia, sino que por el contrario, simplemente nos lo dejaríamos pasar y veríamos como algo natural el hecho de obedecer a ese ser que por haber alcanzado la popularidad o haber alcanzado más éxito que nosotros, pues tenemos que obedecerlo porque ese es el orden natural de las cosas. Pero no, lo que vemos es que, tanto como individuos, como incluso colectivo social, nos resistimos a eso y buscamos esos mecanismos de nivelación para precisamente poner y bajar los humos de los pretenciosos, porque somos conciencias en constante resistencia a ser colonizadas por otras conciencias. Entonces, lo que llamamos envidia de forma incorrecta en realidad responde a un fenómeno que es mucho más complejo, mucho más estructurado y que habla precisamente sobre nuestra propia naturaleza, nuestro propio ser. Y es por eso quizá que los defensores, digamos, de las corrientes de izquierda, cuando se les critica y se les dice que toda su teoría, todo su fundamento está basado en la envidia, en el hecho de que envidian al rico, envidian al capitalista, envidian al que sí tiene, ellos por supuesto se sienten ofendidos y dicen, no, esto es algo que va mucho más allá de la envidia. Y en esto les doy la razón, porque ya hemos visto que la envidia simplemente es un concepto que hemos elaborado para en realidad expresar algo que es más profundo. Ya hemos visto que en realidad es un mecanismo de defensa, y que es un mecanismo de defensa no solo personal como replicantes, sino incluso colectivo. El colectivo se defiende de aquel que comienza a replicar demasiado, que empieza a popularizarse, que empieza a
dar efecto a lo que he llamado el aumento en el radio de replicación, es decir, que su discurso subjetivo ha comenzado a replicarse de forma, digámoslo así, desproporcionada o demasiado amplia en ese círculo social en el que él está inscrito. Y esa es la razón por la que detestamos, incluso llegamos a odiar al pretencioso, porque con su éxito, con su acumulación de popularidad, con su acumulación de riqueza, lo comenzamos a ver como una amenaza para nuestra propia conciencia. En cambio, tendemos a apreciar, o al menos no nos molesta, la persona que teniendo mucho no se muestra ostentosa. Al contrario, se muestra humilde, sencilla, accesible. Los alabamos, incluso nos encanta su forma de ser y los usamos como ejemplos y parangones de lo que debe ser, o mejor dicho, de cómo debe comportarse una persona exitosa. Pero aquí en estos casos, lo que realmente está sucediendo es que estas personas no despiertan nuestra envidia. Es por el hecho de que al no ser pretenciosas, más bien, al contrario, al mostrarse humildes, sencillas y accesibles, lo que están es evitando que se despierte nuestro mecanismo de defensa replicatorio natural. Así que estas personas, pese a que lo tienen todo, y nosotros somos conscientes de que lo tienen, mientras se muestren humildes, sencillas, accesibles, nuestra conciencia no va a activar los mecanismos de defensa contra el pretencioso, porque los dejamos de ver como un peligro. El hecho de que sean nuestros pares, o al menos se muestren como tales, pues nuestra conciencia no los va a sentir como una amenaza, porque lo que vamos a ver es que estas personas simplemente, al menos en apariencia, no se nos van a mostrar como opositores, como colonizadores, como rivales que quieran apabullar o quieran tomar control sobre nuestra conciencia por el hecho de ser más exitosas, de ser más acaudaladas, de tener más, de ser más populares. Y es por eso que vemos que personas con mega fortunas, personas muy famosas, cuidan demasiado su imagen e intentan al menos simular mostrarse asequibles, mostrarse pares. Dan autógrafos, se dejan tomar una selfie, incluso patrocinan una fundación, se muestran al público, se entregan al público, se ríen con él. Y se trata de un fenómeno que podemos percibir en nuestro día a día y que incluso ha sido reconocido por ciencias como el comportamiento organizacional. Y es cuando nos referimos a la diferencia que hay entre un jefe y un líder. Y es que la figura del jefe está asociada con esa persona que constantemente llama la atención, que todo el tiempo nos está restregando su posición superior por sobre nosotros, que todo el tiempo procura darnos a entender quién es el que manda, quién está por encima, quién ostenta una mejor jerarquía. Es a ese al que llamamos jefe y es ese el personaje que, digamos, se gana la antipatía de sus subalternos. Mientras que el líder es aquella persona que, digamos, cogobierna con nosotros, que se pone en nuestros zapatos, que nos colabora, que nos indica, que nos guía, que se pone a nuestro nivel y prácticamente nos está guiando, nos está mostrando por dónde ir. Entonces a él lo llamamos líder y a él lo respetamos, a él no lo detestamos. Pero ¿qué es lo que está actuando aquí? En el caso del jefe, él constantemente nos está mostrando cuál es su posición superior, es decir, es un pretencioso. Luego está constantemente activando nuestras defensas, la defensa de nuestra conciencia. Nuestra defensa replicante la está activando de forma frecuente y es por eso que lo detestamos, que lo rechazamos, que no vemos el día en que lo saquen de la organización y a que incluso acusamos y culpamos por el hecho de que nuestro rendimiento haya caído tan bajo. Mientras que al líder, como el líder oculta esa parte jerarquizante, oculta el hecho de que está por encima de nosotros y más bien al contrario, se pone a nuestro nivel y dice orientarnos o guiarnos, en realidad lo que está haciendo es neutralizando nuestras defensas naturales, nuestra defensa consciente natural,
nuestra defensa replicante se encuentra neutralizada frente a este tipo de conductas. Luego esa es la persona a la que respetamos, a la que incluso nos gusta que nos lidere, porque no está activando nuestras defensas, porque no es una persona pretenciosa, porque no nos está restregando en la cara constantemente el hecho de que ocupa una jerarquía superior a la nuestra. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que detestamos a los pretenciosos por algo más? ¿En realidad existe la envidia? ¿O es, como propongo, un fenómeno natural condicionado por nuestra conciencia, como un medio de defensa para protegerse de posibles tiranos? Deja tus comentarios. Y si no quieres perderte de más alucinantes explicaciones sobre fenómenos tanto individuales como sociales a partir del paradigma del replicante, suscríbete, dale like a este video y activa las notificaciones. Espero que nos estemos replicando en una próxima oportunidad.